Eh, disculpen. Bueno, estamos viendo la lección número 5 de la serie Los Últimos Tiempos, denominada El Rey y su novia y la iglesia. Hasta este punto hemos visto lo siguiente, ¿no? Vamos a abarcar hoy al menos el tribunal de Cristo, si Dios nos lo permite. Aquí voy a... Un momentito. ¿Alguien está? Ok. Hemos visto el anterior, hasta el momento, hemos visto lo siguiente, una introducción al Apocalipsis, ¿no? Acá abajo está como hemos empezado en la lección 1, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto en el capítulo 1, la visión de Juan en el día del Señor. El capítulo 2, tenemos el mensaje a las iglesias, que alguien está sin querer borrando la pantalla, disculpen. Vamos a deshabilitar un ratito esta función de compartir. Ok. Entonces estamos con la visión 1. Hemos visto luego lo que es mensaje a las iglesias, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y lo que será, que es a partir del capítulo 4 al final. Y hemos visto una introducción al Apocalipsis en base a esta estructura. Luego hemos visto el rapto de la iglesia y las posturas que hay en función al rapto de la iglesia, y hemos defendido la posición pretribulacional, es decir, que debido a que en el capítulo 4 y 5 es Jesús el que toma los rollos y desata los 7 sellos y todos los juicios, por lo tanto se desata la ira de Dios y por lo tanto la iglesia no podría pasar por la ira de Dios, y eso lo hemos cruzado con la 70ª semana de Daniel, que eran 70 semanas determinadas para el pueblo, enfocado en el pueblo de Israel. Por esa razón hemos dicho que el rapto o el arrebatamiento, en base a 1 Tesalonicenses 4, 17, 18 y 1 Corintios 15, 51 y 52, debe ser antes de la tribulación. Luego hemos visto el punto 3, el anticristo. El rey resiste a su rival, y hemos visto que en este periodo del arrebatamiento, en este periodo, mejor dicho, de la tribulación de 7 años, el anticristo se manifiesta a la mitad de esa semana, ¿no? Y cuando él se sienta, vamos a ver en unos momentos, cuando él se sienta y se hace en el templo de Dios y se hace adorar como Dios. Y luego hemos visto el punto 4, el rey juzga a los que se quedaron, y hemos visto que a partir de ese momento, y antes incluso con los sellos del Apocalipsis, el propósito de esa semana es juzgar a este mundo. Y para eso envía una serie de juicios, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, que involucran el juicio a la naturaleza, juicio a los hombres de manera directa. Y hemos visto que es un periodo de gran sufrimiento, que Dios no va a pasar por alto el pecado. Y uno de los objetivos también, aparte de juzgar al mundo, a los que han resistido a Dios, es también juzgar a Israel y hacer que la nación se vuelva a él, ¿no? Y ese es el día del Señor, el día de la ira del Señor que se profetizó desde el Antiguo Testamento. Va a llegar en su momento, ¿no? Y previo a eso hay dolores de parto, como hemos visto. En ese momento, mientras más nos acercamos a ese capítulo final de la historia, más vamos a sentir las contracciones, haciendo un paralelismo con una mujer embarazada. Por eso la Biblia en Mateo 24 habla de dolores de parto. Es decir, no estamos todavía en el parto, pero cada vez nos acercamos más y hay señales para aquello. Y eso es lo que hemos visto el anterior domingo. Y quería precisar precisamente que una de las señales de la aparición del anticristo, que aparece a la mitad de la tribulación, es la abominación desoladora, y él se hace adorar en el templo como Dios, ¿no? Y para los sacrificios y hace adorar como Dios. Pero para que haya templo tiene que haber un lugar, ¿no? Para que haya sacrificio tiene que haber un templo, y para que haya un templo tiene que haber eh,
tiene que haber Jerusalén, y para que haya Jerusalén tiene que haber precisamente Israel, ¿no? Y fíjense, esto era la región de Medio Oriente eh, antes del 48. Hemos visto que en el año 70 Jerusalén es destruida, el 135 hay otra rebelión, donde Jerusalén e Israel incluso se le cambia el nombre. Y desde el año 135 hasta 1948 no había Israel en el mapa. No, no había Israel en el mapa, pero en 1948 eh, de la noche a la mañana aparece Israel como un estado, volviendo a su tierra, al territorio bíblico. No exactamente todo el territorio, pero sí la parte central. Y luego Jerusalén es recuperada en 1967. Entonces, estos eventos, digamos que fortalecen la posición de que el Apocalipsis y esta parte de la última semana de Daniel, la semana 70, y la tribulación que vemos en Apocalipsis 6 al 18, pueden llevarse a cabo en el futuro, ¿no? Teniendo como base Israel y Jerusalén. Y lo que no tenemos todavía es el templo donde entraría el anticristo y cometería la abominación desoladora, es decir, hacerse adorar como Dios. Y digo esto porque justo en el anterior domingo, en el anterior estudio, alguien, si no, creo que fue Alberto Castillo, que preguntó al respecto, ¿no? Y entonces estamos latentes porque hay un templo, faltaría un templo a partir del 2016, 2017, en este caso el 2021, que muchos dicen que podrían construirlo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay todavía el templo? Los judíos, si pudieran, hay un instituto del templo, hay proyectos de hacerlo, si pudieran lo harían, pero el tema es que el lugar donde debe ser erigido el templo está también compartido con la mezquita de Omar, o un lugar sagrado para los musulmanes. Entonces, ahorita lo único que se tiene del templo antiguo es el Muro de los Lamentos, ¿no? Que ustedes conocen, pero se necesita el otro espacio. Entonces es probable que el anticristo, cuando firme un tratado de paz y haga la paz con Israel y engañe a Israel, es probable que una de las cosas por las cuales haga la paz y lo reconozcan y engañe, sea precisamente haciendo esa paz entre judíos y musulmanes para construir el templo. Es probable. Bueno, entonces por eso es que no está todavía el templo, y por eso es que el anticristo, una vez que firma la paz, luego él, a la mitad de esa semana, de esos 7 años, de esa tregua, a la mitad él entra a ese templo construido que él habría logrado hacer reconstruir, y se manifiesta como el hijo de perdición, ¿no? Como el hijo, aquel inicuo, dice Pablo en 2 Timoteo 2:1, en 2 Tesalonicenses 2:1-4, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese va a ser uno de los objetivos del anticristo, hacerse adorar y quitarle y quererle quitar la gloria. Y todo eso a Dios. Todo eso es bajo la autoridad de Dios para cumplir sus propósitos. Entonces, por eso estudiamos los últimos tiempos, para no sorprendernos, para entender que Dios es el que gobierna la historia, que no hay nada que a Él le sorprenda. Él nunca actúa en plan B, nunca es reactivo ni al hombre ni al diablo. No es que el diablo está haciendo sus travesuras, sus maldades, y Dios tiene que reaccionar ante cada maldad de Satanás o ante cada maldad del hombre. No, Dios cumple sus propósitos, pero también va a juzgar la maldad de Satanás y la maldad de los hombres, pero por encima de todo Dios es soberano. Así que eso fueron los últimos temas. Y todo esto está pasando en la tribulación, esto es futuro, todavía no está pasando, es lo único que queda por cumplirse de la profecía bíblica. Todo esto ocurre en la tierra, ¿no? Ocurre en la tierra. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis vemos una visión en el cielo de Juan, y a partir de ahí ya no aparece la palabra iglesia. Hemos dicho que ese es uno de los principales argumentos para decir que este periodo de tribulación no involucra a la iglesia, porque del capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 18, que abarca la tribulación y la gran tribulación, algunos llaman la tribulación los 7 años y la gran tribulación la última mitad, cuando el anticristo se manifiesta y empieza una persecución y se desata con mayor furor la ira de Dios sobre este mundo.
¿no? Pero eso pasa en la tierra. Pero, ¿qué pasa con la iglesia? Que no la vemos en esos capítulos. ¿Qué está pasando con la iglesia? Bueno, hay dos eventos que los que estudian acerca de este tema, hay dos eventos que se llevan a cabo en el cielo en algún momento, como vamos a ver, y es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que se tienen que llevar con los creyentes, como vamos a ver. El día de hoy vamos a abarcar probablemente solo el punto uno. Quería abarcar los dos puntos, pero luego de preparar este estudio, esta prédica o estudio bíblico, me di cuenta que no va a dar el tiempo para abarcar los dos temas. Así que, bueno, abarcaremos hasta donde el Señor nos indique o nos permita. Entonces vemos que las escrituras, respecto al tribunal de Cristo y respecto a los juicios que hay por venir, las escrituras nos enseñan que cada miembro de la raza humana dará cuentas a Dios. Cada miembro de la raza humana dará cuentas a Dios. Todo va a ser juzgado. No hay nada que pasa de la mirada de Dios, del juicio de Dios. Y vemos que va a haber un juicio para los incrédulos que se llevará a cabo en el juicio del gran trono blanco. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 20:15. Luego de que el Señor Jesús regrese por segunda vez a la tierra a juzgar y reine en la tierra por 1000 años, como vamos a ver en las próximas sesiones, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él va a juzgar en el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio final. Y ese juicio está principalmente dirigido a los incrédulos. Este juicio confirmará el rechazo de la provisión salvífica de Dios en Cristo Jesús para vida eterna y dará como resultado la condenación eterna de aquellos que han rechazado a Cristo y la oferta salvadora de Dios. Y este castigo y condenación será proporcional a su maldad, como vemos en Mateo 10:15 y 11:23 y 24, cuando se hace referencia al juicio de Sodoma y Gomorra. Y Jesús dice, les aseguro que el juicio sobre, si no, mal no recuerdo, Capernaum o algunas ciudades y personas que habiendo visto a Cristo y los milagros y la obra de Cristo y todo lo que le enseñaba, se rehusaron a creer en él. Jesús dice que el juicio futuro sobre Sodoma y Gomorra será menor al juicio que recibirán ellos. Y ahí nos habla de una proporción en cuanto al castigo. No va a ser lo mismo el castigo para Hitler que para otro incrédulo. Ambos se van a perder, todos los incrédulos se van a perder. Así Hitler, uno de los seres más malvados que ha existido, o Nerón, y así como el hombre más moralista del mundo, y que ha sido un hombre moral, que ha hecho todas las cosas rectamente, pero nunca ha reconocido a Cristo ni se ha arrepentido de sus pecados, van a ir ambos a la perdición eterna, pero el castigo va a ser diferente ahí, ¿no? Entonces va a ser proporcional a la maldad, va a haber un juicio del gran trono blanco, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Yo solamente lo introduzco para que ustedes conozcan que hay tal cosa. Ahora, el apóstol Pablo también afirma que habrá un juicio para cada creyente. En 2 Corintios 5:10 habla del tribunal de Cristo. Vamos a ver en la siguiente lámina. Pero este juicio nos habla que está dirigido a los creyentes y confirma la seguridad de los creyentes en Cristo. No es un juicio para determinar si son salvos o no son salvos en base a sus obras. No, va a confirmar que ellos ya son salvos en Cristo, pero va a determinar también su recompensa eterna. Es decir, somos salvos por la fe, como vamos a ver más adelante, pero vamos a ser premiados por nuestras obras, no para salvación, ojo, no para salvación. Entonces, las recompensas serán proporcionales a la fidelidad, ¿no? Como vemos en Mateo 25:21 y en Lucas 19:11-27, la parábola de las 10 minas, hay otra parábola de los 5 talentos, al que ha sido fiel en lo poco se lo pondrá en mucho, dice el Señor, ¿no? Entonces Dios va a premiar a los que ejerzan sus dones y para el cuerpo de Cristo fielmente. Todos los creyentes en Cristo tenemos dones que Él nos ha dado. Unos para presidir, para hablar, para predicar, otros para servir, para ministrar,
para amar, para el servicio, ¿no? Para cantar, hay varios dones, ¿no? Para servir al Señor. Entonces Dios va a recompensar cómo usamos esos dones y va a recompensar nuestra fidelidad a Cristo. Todo creyente que ha puesto su fe en Cristo Jesús va a ser salvo, pero Dios va a premiar a los que hayan sido fieles. Entonces vemos acá al menos dos juicios. Hay otros juicios, por ejemplo, el juicio de los cabritos y el juicio de las ovejas y los cabritos que se va a dar cuando el Señor Jesús retorne en su segunda venida al final del periodo de la tribulación, donde va a separar a los creyentes que hayan salido de la tribulación y a los cabritos, es decir, a los incrédulos, para que no entren al milenio, ¿no? O los va a separar. Entonces, vemos acá, entonces, que hay al menos dos juicios, a los incrédulos y a los crédulos, a los creyentes. Ahora vamos a entrar a lo que es el tribunal de Cristo, el juicio a los creyentes, ¿no? Hay algunos que difieren si este juicio se va a llevar a cabo durante la tribulación en el cielo o se va a llevar a cabo conjuntamente el juicio del gran trono blanco. El punto es que no es el mismo juicio. En todo caso, no es el mismo juicio. No va a ser el mismo juicio para los incrédulos que serán juzgados por sus obras y nada más, en tanto que los creyentes serán juzgados ya siendo salvos, ¿no? Y alguien me preguntaba, ¿cómo es eso? Entonces, si recién se va a juzgar al final a los incrédulos en el gran trono blanco y a los creyentes en el tribunal de Cristo, entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué hacemos hasta eso? Es decir, si no somos juzgados, ¿cómo puede alguien ir al cielo y cómo alguien puede ir al infierno? ¿No? Entonces yo le dije que en base a la palabra del Señor, los que dice la Biblia que ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Pablo tenía esa disyuntiva, decía, no sé si quedarme vivo y servir a Cristo y servir a mis hermanos, o si morir e ir a la presencia de Cristo, ¿no? Dice, por eso Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? La Biblia establece que el creyente apenas muere físicamente, su alma va a la presencia del Señor, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. No hay un lugar intermedio, no hay el sueño de los justos, como sostienen algunos judíos, o un lugar, un lugar de sueño, como también sostienen los adventistas del séptimo día, o un purgatorio, como sostienen los católicos romanos. No, o hay el cielo o hay el infierno, y eso lo vemos cuando Jesús cuenta sobre el rico y el Lázaro, ¿no? El rico va inmediatamente, por haberse arrepentido, al seno de Abraham, y el rico va al Seol. Lázaro va al seno de Abraham y el rico al Seol, ¿no? Esa era una terminología antes de la resurrección de Cristo, lo cual tipificaba el cielo y el infierno, ¿no? Ahora, lo mismo con los incrédulos. O sea, Dios sabe quiénes han puesto su fe en Cristo Jesús. Dios conoce a sus hijos, a sus escogidos, a los que han puesto la fe en Cristo. Y Dios sabe quiénes lo han rechazado. Y yo le decía a esta persona, era un tío de mi esposa, que está aprendiendo y está preguntando, está muy interesado. Yo le decía de que esto es similar a la detención preventiva, ¿no? O sea, así como hay gente que se lo pilla infraganti en su pecado, o hay una sospecha alta de que esa persona ha sido, hay todos los indicios de que ese sea el culpable, se lo tiene con detención preventiva, se lo tiene en la cárcel hasta que se emite el juicio, pero hasta que no se emite el juicio, no sale de la cárcel. Y lo mismo pasa con los que van al infierno temporalmente. Luego ellos van a ser juzgados, solamente se va a confirmar por qué están ahí. No es que ya podrán salir de ahí. El que va al infierno nunca más sale de ahí, el que va al cielo nunca más sale de ahí, ¿no? Pero en el juicio del gran trono blanco se va a confirmar por qué están ahí, y luego serán lanzados al lago de fuego junto a la bestia, al anticristo y a Satanás, ¿no? Y al falso profeta. Tanto que los creyentes tienen otro tratamiento. Por eso, si queremos escapar de ese gran día, pues tenemos que estar en Cristo. Entonces, ¿de qué se trata el tribunal de Cristo? ¿De dónde sacamos esta terminología? ¿De dónde sacan algunos esta terminología? Pues viene de 2 Corintios 5, 9, 10, escrito por el apóstol Pablo. Dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, fíjense, serle agradables. Justamente ese es el contexto. Pablo está diciendo, no sé si estoy presente con ustedes para servirles a ustedes y para glorificar a Cristo,
o ausente, pues el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o irme a la presencia del Señor. Pero Pablo dice, ya sea que ausente o presente, queremos serle agradables a Cristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense que aquí habla del tribunal de Cristo, ¿no? Entonces algunos distinguen este juicio del juicio del gran trono blanco. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es, en todo caso, que hay un juicio especial, que el juicio, la manera de juzgar, como hemos dicho en la introducción, es diferente entre creyentes y no creyentes. Y este tribunal de Cristo es una alusión metafórica al lugar en que el Señor se sentará a evaluar la vida de cada uno de los creyentes con el propósito de darles recompensas eternas, ¿no? Con el propósito de darles recompensas eternas, no la vida eterna, sino recompensas eternas. Y este tribunal de Cristo, tribunal, se traduce de la palabra griega bema, que es o que era una plataforma elevada en la que se colocaban los atletas victoriosos o un juez para juzgar, como la foto acá de la izquierda, era una plataforma donde si ustedes, al igual que en una olimpiada, los atletas reciben sus premios, sus medallas en un podio, ¿no? Donde hay uno, dos y tres, bueno, en la antigüedad, y aquí se está usando esa imaginería, esa alusión está usando Pablo para decir que los creyentes, por un lado, que Cristo se va a sentar ahí para juzgar, y por otro lado, que vamos a recibir la recompensa como creyentes. Entonces, esa es la alusión al tribunal de Cristo. Ahora, antes de continuar y antes de seguir con nuestro pasaje del día de hoy, que es 2 Corintios 5, 9, 10, y que vamos a ver su relación con Apocalipsis. Algunos dirán, ¿y qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Pues hemos dicho también al inicio de esta serie que Apocalipsis es el océano al cual van a parar todos los ríos proféticos y escatológicos de la Biblia. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Es la palabra técnica para hablar en teología acerca de los últimos tiempos. Y también valga la aclaración que podemos hablar de escatología de los últimos tiempos a nivel personal, es decir, qué ocurre cuando nosotros morimos. Y hemos visto que cuando los creyentes mueren, van directamente a la presencia del Señor, ¿no? Y luego esperan con Él volver y recoger sus cuerpos cuando sea el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, 17, 18. En tanto que los incrédulos también mueren, se separan de su cuerpo y van al infierno esperando el gran juicio del trono blanco. Ese es el futuro. Morimos una sola vez, no hay reencarnación y solo los creyentes volvemos con Cristo y los incrédulos esperan el juicio del gran trono blanco 1000 años después. Eso es escatología personal. Y también lo que estamos viendo parte de eso ahora, pero también estamos viendo escatología cósmica, es decir, qué ocurre con la Tierra, con el universo y con toda la raza humana, ya no tanto a nivel individual, sino a nivel corporativo, global. Y hemos visto que sobre la Tierra va a venir un periodo de tribulación, ¿no? Y va a haber un juicio. Ahora, unas consideraciones acerca del juicio. Fíjense, el Padre, Dios, el Padre, ha comisionado a Jesús, que es Dios Hijo, todo juicio. Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿no? Y el Hijo del Hombre alude en algunos casos a su naturaleza humana, la de Jesús, pero también a su naturaleza divina, es un título divino, según vemos en Daniel 7. Así que le ha dado autoridad para hacer juicio, ¿no? Jesús tiene autoridad para juzgar. Por eso es que en Apocalipsis 4 y 5 nos demuestran la autoridad de Jesús para juzgar. ¿Se acuerdan en la visión de Juan? Dice, ¿quién es digno de abrir este rollo que es el juicio sobre el mundo? Y no había nadie digno de abrirlo. El único digno era el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que va a juzgar al mundo. En su primera venida vino como Cordero, como oveja a salvarnos, pero en la segunda venida o cerca de su segunda venida y en su segunda venida Él va a juzgar al mundo, ¿no? Así que Jesús tiene autoridad para juzgar y Él nos va a juzgar. Y el punto uno, en cuanto acerca del juicio, es que seremos juzgados con justicia, porque Él es juez justo. La Biblia dice que Jesús es el juez justo. Por lo tanto, todos sus juicios serán justos y definitivos. No hay apelaciones en su tribunal, ¿no? Dice Pablo
ya en su última carta, segunda Timoteo, su última carta antes de morir, antes de ser ejecutado bajo el tirano Nerón, bajo su gobierno que persiguió a los cristianos allá en el Imperio Romano en el año 64 después de Cristo. Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Retomaremos este versículo al final. Pero lo que quiero resaltar es que Él es el juez justo. Él juzga con justicia, tanto a los incrédulos como tanto a los creyentes. Así que todo juicio del Señor es justo, da a cada cual lo que según le corresponde, ¿no? Es el mismo atributo de Dios Padre de justicia, es el mismo atributo de deidad del Hijo, ¿no? No dará por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Todos los juicios del Señor son verdaderos, son rectos, dice su palabra. Así que son justos y definitivos, no hay apelaciones. Dos, seremos juzgados individualmente. Va a haber un juicio sobre la tierra global, pero en este caso también va a haber un juicio individual, tanto en el tribunal de Cristo como en el juicio del gran trono blanco a los incrédulos. Por eso dice, como el Padre, Jesús también juzgará sin acepción de personas. Primera Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esto está dirigido a creyentes, ¿no? Así que Él va a juzgar la obra de cada uno, ¿no? Sin acepción de personas, tanto creyentes, principalmente en este pasaje, pero también sabemos que a los no creyentes se los van a ser juzgados sin acepción. ¿Qué más? Tres, ya hemos visto uno, seremos juzgados con justicia, dos, a nivel individual, y tres, nuestras obras pasarán por el fuego. El juicio será un juicio a profundidad. La Biblia dice que nuestras obras serán juzgadas a fondo. Primera Corintios 3, 10, 15 dice lo siguiente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Por eso es que solo los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Lo mismo que nos dice Efesios 2:20. Por eso es que no hay apóstoles y profetas en este tiempo, porque eran el fundamento de la iglesia. Si bien era un ministerio detallado en Efesios 4:11, era el fundamento antes que se cierre el canon del Nuevo Testamento, de todos los libros del Nuevo Testamento. Así que Pablo era uno de esos peritos arquitectos que puso el fundamento, obviamente, y la piedra angular es Jesucristo. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros ya sobreedificamos sobre el fundamento de los apóstoles, en base a la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento, la piedra angular es Jesucristo. Él es nuestra roca de salvación. No se puede añadirle ni obras, ni ley, ni nada de nada. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, se manifestará, saldrá luz, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Fíjense bien en eso, recibirá recompensa el que pase la prueba. Si la obra de alguno que quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Acá no está hablando de nuestra salvación, ¿no? Nuestra salvación es por fe, los creyentes son salvos, somos justificados, somos declarados justos delante de Dios, alcanzamos la salvación, alcanzamos el cielo, alcanzamos la vida eterna, solo por la fe en Cristo Jesús y solo por su gracia, no por nuestras obras, no por hacer buenas obras o no por observar la ley, ¿no? Eso lo deja claro Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios la salvación, tanto la fe como la salvación es un don de Dios, ¿no? No por obras. Lo mismo va a decir Pablo en Gálatas 2:16. Ya no soy justificado por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Lo mismo va a decir en Filipenses 3:8, 9. Revisen ustedes. Entonces, dejemos claro que la salvación para los creyentes, obviamente, es por fe, solo por la fe en Cristo Jesús. Ahora,
Si hay un verdadero creyente que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesús, se arrepintió de sus pecados, creyó en Jesús como su Señor y Salvador, si es un verdadero creyente, esa fe, si es verdadera, va a producir obras, no para salvación, sino como evidencia de que ya he sido salvo. ¿Me entienden? Los creyentes, el cristianismo y los creyentes, comenzamos siendo ya algo, comenzamos siendo hijos de Dios cuando venimos a Él por la fe, y luego empieza un proceso de santificación progresiva hasta que nosotros seamos glorificados una vez que muramos o que el Señor venga. Pero si la fe es verdadera, va a producir fruto. No hay tal cosa como dice, yo puse mi fe en Jesús y todas mis obras siguen siendo malas y no hay ningún cambio. Eso es falso, sería una conversión falsa. No. Todo creyente verdadero va a procurar hacer buenas obras para la gloria de Cristo. Y eso es lo que está hablando aquí Pablo en 1 Corintios 3, 10, 15, que algunos sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de la fe en Cristo Jesús, van a ir edificando. Unos edifican, o sea, buscan cosas preciosas, hacen obras preciosas con la motivación correcta, oro, plata, piedras preciosas, ese es el ejemplo, ¿no? Y otros hacen madera, heno, hojarasca, pero esa obra se va a hacer manifiesta y un día va a ser probada por fuego, así como cuando el orfebre prueba si el oro o la plata es pura, pasándola por fuego para ver si tiene o no impurezas. Y solo queda lo puro y saca lo impuro. Así va a ser el Señor Jesús. Va a probar nuestras obras, va a ver nuestras motivaciones, por qué le servimos, por qué predicamos, ¿no? ¿Por qué nos conectamos aquí? ¿Para qué? ¿Por qué aprendemos de Él? ¿Por qué oramos? ¿No? Entonces nuestras obras van a ser probadas. Pero fíjense, no es que para salvación, porque dice, eh, Él mismo será salvo como por fuego, ¿no? Lo que vamos a perder son las recompensas de Cristo, pero no la salvación. No la salvación, porque la salvación es por fe, no te la ganas. Y no ni la ganas por obras, ni la mantienes por obras, ¿no? Lean Romanos 8, 29, 30. El que nos conoció, nos predestinó, luego nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Todo está dado para el creyente verdadero. Estamos seguros en Cristo, no porque nosotros nos aferramos a Él, sino porque Él nos aferra a nosotros, Él nos guarda, Él nos preserva. Pero el verdadero creyente va a preservar, va a perseverar en la fe, ¿no? Por el poder de Dios, no por su propia fuerza. Entonces, pero va a hacer obras y podemos, como creyentes ya, podemos hacer buenas obras o malas obras. Y eso va a ser un día juzgado por el Señor. Así que algunos van a ser salvos como por fuego y dirán, hay algunos que dicen, bueno, yo mientras esté, aunque sea en el último lugar o aunque tenga mi última casuchita en el cielo, la cosa es que esté adentro, dicen muchos. Y si bien puede sonar, esa frase puede sonar muy humilde, en realidad muchas veces esa excusa puede ocultar ciertas falencias en su vida. ¿Y por qué tú quisieras solo una casuchita de último lugar si Dios quiere que tú más bien tengas en Él las mansiones que Él ha ido a preparar en el cielo? Si Él quiere que des fruto al 100 por 1, si Él quiere que los talentos que te ha dado tú los multipliques y no que los escondas. Entonces fíjense que eso, vamos a ser avergonzados, vamos a ser salvos, sí, algunos van a oler a quemado, como decir, han pasado apenas, pero van a ser de alguna manera también juzgados y avergonzados, no para salvación, obvio, todos vamos a ser salvos por la fe, pero no seamos como esos alumnos mediocres que dicen, no, paso con 5-1 y listo. No, apuntemos al 100, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Cristo Jesús. Pidamos eso. Así que nuestras obras pasarán por el fuego. Nuestras obras pasarán por el fuego de los creyentes. Estamos hablando del tribunal de Cristo, el juicio a los creyentes. Ahora, ¿qué es lo que Jesús buscará en los creyentes? Esto vamos a aquí tomar algo del doctor Erwin Lutzer, y ¿qué es lo que el Señor buscará? Buscará nuestra aceptación gozosa de la injusticia y las falsas acusaciones. En ese tribunal Dios va a evaluar cómo hemos aceptado la injusticia cometida en contra de nosotros por la causa de Cristo. Y eso es lo que dice Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ojo, mintiendo. Ahora, si te acusan
con verdad, entonces avergüénzate y pide perdón a los hombres y a Dios. Pero esto se trata de persecución falsa, mintiéndote, mintiendo acerca de ti por causa de tu fe en Cristo. Cuando eso ocurra, dice el Señor Jesús en Mateo 5:11, en el Sermón del Monte, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los siervos de Dios, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron encarcelados porque decían la verdad de Dios. Por eso Jesús dijo, el mundo os aborrecerá. Si en mí hicieron esto, en el árbol verde, ¿cuánto más en las ramas? Una de las señales de que estás verdaderamente en Cristo, viviendo una vida santa y consagrada, es que tarde o temprano el mundo te va a aborrecer, tarde o temprano el mundo te va a perseguir. Tal vez no necesariamente vas a morir en la arena del Coliseo romano o en la Inquisición o tipo la Inquisición en la época de la Reforma, ¿no? O como muchos mueren ahora en algunos países perseguidos, pero también puede ser que tengas acusaciones y persecución en tu familia, en tu trabajo, en tus amigos, directa o indirectamente, en mayor o menor medida, vamos a sufrir persecución, ¿no? Pero el Señor lo que busca es que nosotros respondamos a esa injusticia y esa persecución con gozo y con esperanza de que Él va a juzgar, que Él va a ser nuestro juez. Entonces, Él va a juzgar cómo reaccionamos ante eso. Dos, Jesús evaluará nuestra generosidad financiera, económica, de tiempo. ¿Cómo damos lo que Dios nos ha dado al Señor? Fíjense lo que dice Mateo 6:19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y acá el mandato del Señor es a que hagamos tesoros en el cielo, a que seamos generosos para la obra de Dios, ¿no? Pablo dice a los Corintios, cada primer día de la semana, cuando os reunís, que eso hacía una alusión al domingo, porque los cristianos empezaron a reunirse en domingo en honor a la resurrección de Cristo, y Pablo lo atestigua en 1 Corintios 16:2 y en Hechos 27. Pablo dice cada primer día de la semana, aparten algo conforme hayan prosperado y pónganlo en la iglesia, ¿no? Para que la obra de Cristo avance, para que el reino avance, porque se necesita pagar muchas cosas, se necesita mantener a los siervos de Dios, a las misiones, a los misioneros, a los pastores, y tanto gastos personales como operativos. Entonces, el Señor va a evaluar nuestra generosidad, cómo manejamos el dinero que Él nos ha dado. Y si bien ahora no exigimos un diezmo como en el Antiguo Testamento, no es obligatorio, no hay un mandato explícito en el Nuevo Testamento a dar un diezmo, Pablo dice cada uno según haya prosperado. Hay una proporción, ¿no? Si tú quieres dar el diezmo, bien, pero sí, obviamente sin obligación. No es que eres maldecido o no, pero debes darlo. O sea, dar a la obra de Dios, ofrenda voluntariamente, lo que el Señor ponga en tu corazón, ¿no? Pero si en la ley daban un porcentaje, en la gracia decía alguien, debemos aspirar a dar más, ¿no? Pero todo voluntariamente, no hay una obligación, todo voluntariamente y por amor a Dios. Pero Jesús va a evaluar nuestra generosidad. Seremos recompensados también por eso. Y eso es lo que Pablo también dice en 1 Corintios 8:9, cuando él recoge las ofrendas para los hermanos, ¿no? Eh, Alguien decía, Billy Graham, un famoso evangelista que ya murió, dijo, si una persona corrige su actitud hacia el dinero, esto le ayudará a mejorar casi todos los demás aspectos de su vida. Eso le ayudará a mejorar. Así que trabajemos en qué aspecto, qué actitud tenemos hacia el dinero. Y oremos al Señor que quite de nuestro corazón toda avaricia, toda ambición, ¿no? Todo lo que nos lleve a amar al dinero. No está mal tener dinero ni posesiones. Es el amor al dinero la raíz de los males. La amargura y el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Pero si Dios nos da bienes de este mundo, los pongamos para el servicio de su obra y para amar a los hermanos también, ¿no? Así que no está mal nuevamente, no somos comunistas y el comunismo es contrario a la palabra de Dios, pero Dios nos bendice para bendecir, Dios nos bendice para bendecir.
Así que Él va a evaluar nuestra generosidad, no los hombres. Amén. No debemos dejar que nadie nos condicione por eso, pero delante del Señor debemos pedirle generosidad. También, y eso es una manera, antes de que pase, esa es una manera de adorar a Dios. Adoramos a Dios en medio de la persecución, sobre cómo reaccionamos ante eso, y adoramos a Dios cuando damos también, con amor y voluntariamente. Eso es adorar para su palabra, para su reino. 3. También Jesús revelará el alcance de nuestra hospitalidad. La Biblia manda que tengamos un corazón hospitalario. Dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Primera Tesalonicenses 4, 17, 18. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Él nos va a recompensar en su momento lo que hagamos con un corazón generoso y hospitalario. Pablo dice: algunos sin quererlo, siendo hospitalarios, recibieron ángeles, dice, ¿no? Y Dios va, ¿por qué era importante la hospitalidad en ese momento? Y lo va a hacer conforme nos acercamos al último tiempo. Era importante en ese momento porque el que se convertía a Cristo en los tiempos neotestamentarios o de Cristo era sujeto a persecución del Imperio Romano, era sujeto a la persecución de los propios judíos, así que probablemente se quedaba sin nada. Por eso es que la iglesia naciente en Hechos 2 juntaron cosas voluntariamente. Algunos vendían bienes para apalear la pobreza, para mitigar la pobreza de algunos hermanos. Eso fue, lo hemos visto antes, temporal, y fue circunstancial, no es una regla para futuro, porque vemos que luego la iglesia se reunía en las casas de los hermanos. O sea, no es que tenían que todos vender, sino voluntariamente cuando había necesidad, y fue un momento excepcional. Pero conforme nos acercamos y experimentamos mayor hostilidad, conforme se acerca este tiempo, pues también debe aflorar en nosotros un corazón hospitalario, con sabiduría, con prudencia. Por ejemplo, cada vez los trabajos puede ser que se reduzcan, porque, por ejemplo, yo trabajé muchos años en la cooperación internacional, y puede ser, ya sea en la cooperación, ya sea en las instituciones públicas o incluso en empresas, puede ser que el día de mañana te condicionen y dices: si tú quieres trabajar en esta organización o en esta entidad de gobierno o en esta empresa, tú tienes que estar a favor de la inclusión de las personas y de la ideología de género. Y es probable que te hagan firmar algo así. Y tú, por mantenerte fiel a la palabra, como hemos visto el anterior domingo, dices: bueno, yo no los voy a juzgar aquí, ni los voy a pegar, ni los voy a insultar, pero no estoy de acuerdo porque la Biblia dice que eso es pecaminoso. ¿No? Nada más, ¿no? Si es que te pidieran explícitamente decirlo. Y puede ser que por eso puedas perder tu trabajo. Entonces, en ese caso, debemos ser hospitalarios con los que sufren persecución. Obviamente con sabiduría, sin fomentar la vagancia, ¿no? Ahora, Mateo 10, 40, 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y aquí está hablando cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar, y está prometiendo que a los que les ayudan a ellos, van a recibir su recompensa. Así con nosotros, cuando ayudamos a los que son siervos de Dios, cuando somos hospitalarios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento con Eliseo, con la viuda de Sarepta, si mal no recuerdo? Dios la recompensó, ¿no? Le dio un hijo que no podía tener eh, a una viuda. Y lo mismo con esto. Ahora, muchos usan esto y lo usan de manera general, es decir, si bien Dios nos manda a amar a nuestros enemigos y al mundo en general, acá la implicación es sobre todo a la familia del Señor. La recompensa viene sobre todo cuando tú ayudas a los que son hijos de Dios, a los creyentes de Dios. Y hay una prioridad a la familia de Dios.
Luego de esa prioridad viene la humanidad. Hay gente que es mucho más generosa con los animales antes que con las personas. No es que está mal tratar bien a los animales o ser bondadoso con los animales, pero si tú tienes que elegir entre un animal y un niño que está muriendo de hambre, elige al niño, porque el niño es imago Dei, es imagen de Dios, y un animal no lo es. Pero si tú puedes, obviamente, hacer bien a ambos, hazlo. Pero si tuvieras hipotéticamente que decidir y priorizar, primero, imago Dei, al hombre. Y si tuvieras que elegir entre un hombre incrédulo y un creyente, prioriza al creyente. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Prioriza la obra de Dios y a los siervos de Dios. Entonces, Jesús va a revelar el alcance de nuestra hospitalidad, ¿no? Cómo recibimos a los hermanos, a los que llevan la palabra. John Piper, el famoso predicador y teólogo que todavía está vivo, dice, si por no poseer riqueza o mucha importancia espiritual temes ser hospitalario, está bien. En tal caso no intimidarás a nadie. Dependerás aún más de la gracia de Dios, te fijarás más en la obra de Cristo y no en tu propia obra. Y qué bendición recibirán otros en tu sencilla casa o pequeño departamento. Es decir, lo que está queriendo decir es que aunque te sientas intimidado porque tienes poco, o no importa, hazlo. Como dice el dicho, corazón, eh, como dicen, casa pequeña pero corazón grande. Casa pequeña pero corazón grande. Así que pidamos al Señor crecer también en esa área con sabiduría. Amén. ¿Qué más el Señor está buscando o buscará al momento de evaluarnos? Lo busca ahora, pero también nos evaluará en el futuro, en el tribunal de Cristo. Jesús revisará nuestra fidelidad en nuestra vocación, en el llamado que tenemos, ¿no? Vocación viene de esa, como de voz interna, ¿no? Algo que sientes que Dios te ha llamado a hacer. Colosenses 3:17 dice, y todos los que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ahora, Dios nos ha dado dones para servir al cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Dios también nos ha dado una vocación, un oficio, sea una profesión, un oficio, para glorificarlo y para servirle, ¿no? No hay profesiones más dignas que otras, más supremas que otras. Si bien se resalta en la Biblia la tarea de la predicación del evangelio o del obispado como algo digno de resaltar y está bien, eso no implica que las demás profesiones, oficios, sean igual para la gloria de Dios, así como un zapatero, un ingeniero, una bioquímica, un doctor, sea quien sea, una estilista, una peinadora, sea la profesión que tengas o el oficio que tengas, debe ser fiel y a través de ese oficio, cargo o profesión servir al Señor, servir a su obra, predicar el Evangelio, ¿no? Así que cada creyente es un sacerdote. Aquí no hay castas ya, ¿no? Todos somos uno en Cristo Jesús. Así que Dios va a juzgar cuán fieles somos a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que seamos fieles en nuestra vocación, en nuestra profesión, en nuestra ocupación y en nuestro llamado, tanto afuera como dentro de la iglesia. Lo que Jesús buscará, 5, es que también Él nos revelará el grado en que hayamos amado a quienes no son dignos de amar. Wow, cuán difícil es esto. Y ahí tenemos que pedir mucha ayuda del Señor. Lucas 6:32 y 36 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En el mundo vemos eso, es fácil eso. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Así que aquí está hablando de amar y dar a los que no merecen. Ojo, acá con cuidado, ¿no? Con cuidado. ¿No? Muchos toman esto y bueno, viene alguien que está acostumbrado a vivir mal, a engañar, a vivir prestado y bueno, y a nombre de esto dice, el que te pida, dale y le das. No, no se trata de eso, se trata de gente que realmente tiene necesidad o alguien que está pasando persecución o alguien que Dios te ha puesto para que le demuestres amor, ¿no? Con prudencia y con sabiduría. Pero acá el llamado es amar
a los que son difíciles de amar, ¿no? A los que son difíciles de amar. Ahora Dios nos manda a amar a todos, pero eso no quita que podamos señalar o juzgar bíblicamente. Si alguien anda mal, si alguien anda inmoralmente mal o anda doctrinalmente mal y se ha apartado de la verdad y está en el error, pues la Biblia nos llama con firmeza y con amor denunciar el error y juzgar justamente bíblicamente con un espíritu de humildad y de mansedumbre, ¿no? Eso sí debemos y podemos hacerlo. Eso es amar al prójimo, también señalar el error, ¿no? Pero también amar a algunos hermanos, soportar los unos a los otros. Hay unos que somos más fáciles o somos más difíciles de amar. El Señor nos manda a esforzarnos por amarnos los unos a los otros y soportarnos. ¿Qué más? 6, Jesús evaluará la motivación de nuestras obras. No solo nuestras obras, sino la motivación. Recuerden esto, al Señor no le importa únicamente lo que tú haces, el qué, sino el por qué lo haces. ¿Cuál es la motivación que está detrás? Por eso es bueno preguntarnos siempre, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy enseñando? ¿Por qué estoy cantando? ¿Por qué evangelizo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo hago para Dios? ¿Lo hago para que me miren? ¿Lo hago para que me admiren? ¿O lo hago para que el Señor sea glorificado? ¿Lo hago por obediencia al Señor? ¿No? Lucas 12:2-3 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Y aquí habla de que Dios conoce lo que hacemos y decimos y las motivaciones. También dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, esto es un poco el contraste, ¿no? Es decir, no está mal que los demás vean nuestras buenas obras. Eso no está mal. Lo malo es que nosotros hagamos buenas obras solo para que nos vean con la motivación incorrecta. Pero si hacemos con la motivación correcta para el Señor y los demás glorifican a Dios por ello, gloria a Dios, no vas a perder tu recompensa. Pero si tú haces las cosas solo para que te vean y te recompensen aquí en la tierra, el Señor dice, ya has recibido tu recompensa acá. Lo mismo cuando das, dice el Señor, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda cuando das al Señor. ¿No? Ahora, si por X o Z razón se enteran o ven, pues está bien, pero no lo hagas por esa motivación. Lo que al Señor le interesa es nuestra motivación más interna. ¿Qué nos motiva a seguirle, a servirle, a dar y a hacer? Por eso Pablo dice, el apóstol, fíjense lo que dice Pablo, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, no le importaba eso a Pablo. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, ni siquiera él mismo se autoevaluaba, porque uno puede engañarse y uno se evalúa siempre positivamente. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, si bien su conciencia no lo acusaba, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Manifestará las intenciones de los corazones. Esa es la motivación, el porqué. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, su recompensa de Dios. Está hablando de creyentes, ¿no? No van a perder su salvación, pero sí va a salir a luz sus motivaciones, ¿no? Sus motivaciones. Y también por eso Pablo en Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí está hablando de juzgar o menospreciar al débil, juzgar o menospreciar al pobre o al rico o al débil o al fuerte. O sea, el fuerte juzgando al débil o el débil juzgando al fuerte, ¿no? No juzguemos a nuestros hermanos, ¿no? Pero sí podemos juzgar a los falsos maestros, sí podemos juzgar a los que se han desviado de la verdad. Acá está hablando de no juzgar las intenciones de los hermanos que están en la verdad y que para Dios hacen ciertas cosas o dejan de hacer ciertas cosas. Dejemos que el Señor juzgue, ¿no? Mientras tanto, sí es bíblico juzgar lo bueno de lo malo con un corazón manso y sin ser hipócrita, no juzgar algo que tú estás haciendo, ¿no? Así que va a juzgar el Señor la motivación de nuestras obras. ¿Qué más? Ahora, ¿cuáles son las recompensas? Ya hemos visto lo que el Señor busca. ¿Cuáles son las recompensas de este juicio del Señor?
Dice, los creyentes ganarán o perderán recompensas en el tribunal de Cristo. Podemos ganar o podemos perder recompensas, no la salvación, recompensas. Las obras que soporten el fuego del juicio de Dios serán recompensadas, como ya hemos visto hace unos momentos en 1 Corintios 3:14, ¿no? Que nuestras obras serán tomadas por fuego. Las obras que no sobrevivan al fuego del juicio perderán su valor, ¿no? Las obras que no sobrevivan al fuego del juicio perderán su valor. Entonces, vamos a ver qué recompensas son las perdidas. Varias escrituras indican que las recompensas se pueden perder. Por ejemplo, estamos hablando de recompensas, no de la salvación, sino post salvación. Primera Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, ¿no? Está hablando de creyentes, de hijitos, porque antes, en Primera Juan 2:19, está hablando de los falsos creyentes. Dice, salieron de nosotros, dejaron la fe en Cristo, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Esos no van a recibir ninguna recompensa, van a recibir juicio. Pero los creyentes podemos ser avergonzados en cuanto a las obras, ya siendo salvos. Segunda Juan 8, también el apóstol Juan dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestros trabajos, sino que recibáis galardón completo, premio completo, para no perder el fruto de nuestro trabajo en la obra del Señor. Y Pablo dice en 1 Corintios 9, 24, 27, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, una corona incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí Pablo está usando la figura del atleta en las Olimpiadas, ¿no? Que un atleta para ganar una medalla, una medalla de oro, se abstiene de tantas cosas, ¿no? De comidas, de placeres, para ser disciplinado y obtener el premio. Ellos dicen para algo corruptible, una medalla de oro se pierde, en ese momento recibían coronas de laurel, eso se marchitaba, pero nosotros para una incorruptible, ¿no? Y el mismo Pablo se esforzaba, dice, no siendo que yo mismo venga a ser eliminado. Y no se está refiriendo acá a la salvación, el contexto es al ministerio, a la obra del ministerio, que él por su negligencia sea eliminado de la obra del ministerio, no de la salvación, ¿no? Ese es el contexto. Entonces, hay recompensas perdidas, pero también hay recompensas ganadas, ¿no? Podemos perder recompensas, Dios no lo quiera, nos esforcemos, pero también podemos ganar. Se prometen recompensas para un servicio fiel al Señor. Por eso Mateo 25:21 dijo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Luego de ser juzgados. Y el Nuevo Testamento menciona una serie de coronas como motivaciones para un comportamiento piadoso. La Biblia habla de dos tipos de coronas en general. Habla de la diadema que usan los gobernantes, es decir, de las coronas que usan los gobernantes que en sus cabezas. Y también hace alusión en la Biblia a la corona de victoria, en griego estéfanos, otorgada a quienes logran grandes logros, ya sea militares o deportivos, ¿no? Les ponían una corona de victoria, en tanto que la de los gobernantes era definitiva, ¿no? Esa es la corona que tiene el Señor, ¿no? El Rey, ¿no? Y que llevan en la visión de Juan los 24 ancianos y echan sus coronas delante del Señor. Pero la corona de victoria era algo más circunstancial, no era permanente, sino circunstancial a quienes lograban un logro. Así que este último término se usa para hablar de coronas de recompensa que se prometen al creyente por su servicio fiel y exitoso al Señor. Y bueno, con esta imagen repartidas en los eventos deportivos y ceremonias militares, los escritores del Nuevo Testamento usan estas coronas para representar lo que recibirán los creyentes. Y hay algunos, bueno, yo no quiero entrar al detalles, estas coronas sí se mencionan en la Biblia, pero estas las menciono para que tengamos en cuenta que sí se mencionan en la Biblia. No hay mayor detalle de esto,
pero sí es bueno saber de qué se trata. Las coronas de vida, se menciona, es otorgada a los que permanecen fieles en las pruebas y persecuciones. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida. Esto era la iglesia de Esmirna, pero se aplica a los que son perseguidos. Van a recibir una corona de vida, aparte de la vida eterna. Corona de justicia es otorgada a los que esperan su venida. Pablo dice en 2 Timoteo 4:8, como ya hemos leído, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida, a los que aman su venida. Decía Lutero, solo hay 2 días, hoy y ese día, así que debemos amar ese día de la venida del Señor, y Dios nos promete una corona de justicia. Una corona de gloria es otorgada a los que pastorean su rebaño con los motivos correctos, y esto está dirigido a ancianos y pastores. En 1 Pedro 5:1-4, Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, si los pastores no se enseñorean de las ovejas, está prometiendo una corona de gloria a aquellos pastores, y Pedro usa el plural en cada iglesia, él mismo, yo pastor entre ustedes, hablando de una pluralidad de ancianos en la iglesia local, no centrada en una persona. Él dice que aún va a dar a los que no se enseñorean, a los que no dominan, a los que no manipulan a las ovejas y no se hacen los pastores de ellos, el príncipe de los pastores. Hay un pastor que nosotros somos ovejas del Señor, no de ningún pastor, somos ovejas del Señor. Ahora, Dios ha puesto pastores y debemos tener sumisión a ellos siempre y cuando estén alineados a la palabra del Señor. Y a esos pastores fieles Dios les promete una corona incorruptible de gloria. Y también vemos una corona de regocijo y es otorgada a los ganadores de alma y a los que pasan también pruebas. Pablo habla de eso cuando, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona del que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Bueno, más allá de que cómo lo interpretemos y si esto va a ser realmente esa diferencia, el punto es que Dios va a recompensar a sus hijos, ¿no? Aparte de la salvación, los hijos de Dios van a ser recompensados, unos más que otros. Así que esto, ¿cuándo va a ser? Antes de entrar ir a las implicaciones, ¿cuándo va a ser? Esto va a ser, como les dije, durante la tribulación, mientras la iglesia está con el Señor, ¿no? Esto es para la iglesia. Ahora, implicaciones. Uno, y cerrando acá, somos salvos por la fe, pero la fe que salva nunca está sola, produce frutos, decía Calvino. Es decir, somos salvos solo por la fe, pero si realmente eres salvo, vas a producir frutos. Así que no debemos, hermanos, amigos, no debemos escudarnos en que solo soy salvo por fe y gracia. Ya ahí se acabó. No, esa fe va, si es verdadera, va a producir frutos. Y si no hay frutos, pues estamos a tiempo de examinar si estamos verdaderamente en la fe. Si estamos en la fe. Somos salvos solo por la fe. No se gana la salvación por obras, ni por observar la ley, la Torá, ni por los sacramentos en la Iglesia Católica Romana, ni por guardar el sábado en el adventismo del séptimo día o raíces hebreas, ni por observar la dieta de alimentos, ni en la Iglesia Católica Romana también por las obras, ni los testigos de Jehová por ir puerta por puerta, ¿no? Ni los musulmanes por observar el Ramadán, ¿no? No, esos son obras y toda religión busca eso, añadirle a la fe de Cristo las obras o, algo, o la ley o algo. No, es solo por la fe. Pero si eres verdaderamente salvo, vas a producir frutos. Y el Señor que nos ayude a hacerlo, ¿no? Ahora, incluso esos frutos y esas obras son las que Dios ha preparado de antemano, dice Efesios 2:10. Así que qué glorioso, o sea, Dios nos prepara buenas obras, nos ayuda y al mismo tiempo nos recompensa. 2, cada día es una ventaja o una desventaja para recibir nuestra recompensa. Y esa es nuestra parte. La salvación, la justificación solo es trabajo de Dios, es don de Dios. Ahí no intervenimos. Él nos da la salvación por la fe. Pero la santificación,
mientras el Señor venga o muramos, ahí dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí cooperamos en la santificación, no en la salvación, sino en la santificación, ¿no? Y algunos que maduran más y otros. Así que si queremos recibir mayor recompensa de nuestro Señor y si queremos en obediencia, en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros gratuitamente, inmerecidamente, pues anhelemos recompensas. 3, la posibilidad de recibir la aprobación de Cristo debería hacernos echar toda preocupación terrenal por la borda y vivir cada día para su gloria. No deberíamos estar tan afanados por las cosas terrenales. Está bien trabajar, está bien ser responsables, está bien vivir en este mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, como algunos hacen, quieren irse. No, estamos en este mundo, pero te pido que los guardes del mal, dice en Juan 17. Estamos en este mundo para predicar el evangelio, ¿no? Pero toda preocupación y afán debe ponerse a un lado y vivir cada día para su gloria, ¿no? Por eso Pablo en 2 Timoteo 2:11 al 12 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si morimos en Cristo, vamos a vivir con Él. Y si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. Esa es la promesa. Así que nos preparemos para ese día. Como dijo C.T. Studd, dijo, solo una vida y pronto pasará. Solo lo que hagas por Cristo permanecerá. Solo una vida y pronto pasará. Pronto pasará. Solo lo que hagamos por Cristo permanecerá. Así que, queridos hermanos, amigos, busquen a Cristo, nos esforcemos por seguir a Cristo y por producir frutos y anhelemos las recompensas para ese, para ese día, para ese día. Lo único que va a quedar, que va a pasar la prueba de fuego, va a ser lo que hagamos para el Señor. Este mundo va a ser destruido por fuego. Una vez fue destruido por agua, próximamente va a ser destruido por fuego. Pero lo que hagamos para Cristo va a permanecer. Así que si tú no estás todavía en Cristo, y si todavía ni siquiera tienes certeza de salvación o de asistir a este tribunal, yo te invito a que clames a Cristo en salvación, a que te arrepientas de tus pecados, a que pongas tu fe en Cristo. Solo Él puede darte vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y si, hermanos, ya siendo salvos, porque tenemos testimonio del Espíritu y por la palabra de Dios, y estamos siendo negligentes en nuestra vida diaria y estamos conformándonos con el 3:6 o con el 5:1, que Dios quite esa actitud mediocre de nuestro corazón y pide a Dios y pidamos a Dios que nos ayude a darlo todo por Él, esperando ser el tribunal del Señor. Amén. Que Dios los bendiga y que el Señor nos ayude en este propósito. Amén. Amén. Antes de terminar y antes de que oremos al final, vamos a dar lugares a algunas preguntas o comentarios. Uno acá en el chat dice, ¿por qué dice en la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Acaso ya no están con Cristo? Sí. Lo que tenemos que entender, ¿dónde dice esto en la Biblia? Dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, 18, ¿no? Dice que el Señor mismo, eso hemos visto en la lección 2 del rapto, dice que el Señor mismo, con voz de trompeta, con voz de arcángel, descenderá y dice, descenderá con los santos, con los santos. Fíjense esto, para no equivocarme, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¿A qué se refiere esto? Cuando la Biblia habla que, como les dije,
que cuando nosotros morimos, vamos a la presencia de Dios. Ahora, el ser humano está compuesto bíblicamente, está compuesto de una parte inmaterial y de una parte material. La parte material es el cuerpo y la parte inmaterial es el alma o espíritu. La Biblia habla indistintamente, a veces habla de alma y a veces habla de espíritu, ¿no? Los que dejan el alma, dice una vez, a veces dicen los que dejan el espíritu. Entonces, bíblicamente, el ser humano tiene dos partes, la parte material, que es el cuerpo, y la parte inmaterial, que es el alma o espíritu, ¿no? Cuando nosotros morimos, nuestra alma, nuestro espíritu va a la presencia del Señor. Si morimos en Cristo, obviamente, ¿no? Los creyentes van a la presencia del Señor, pero nuestro cuerpo se queda, nuestro cuerpo se queda. Eh, y somos esa integralidad. Entonces, cuando venga Cristo en las nubes a recoger a su iglesia, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que ya están con el Señor en alma y espíritu, vienen con el Señor en el aire y recuperan sus cuerpos que se han quedado en la tierra. Obviamente algunos dirán, ¿y qué con los que se cremaron? ¿Y qué con los que se los comió un tiburón en el mar? Bueno, el Señor puede reconstruir de un átomo, de un ADN, el cuerpo. Pero el punto, lo que el Señor quiere significar es que todo nuestro ser va a ser glorificado, ¿no? Ahorita solo el alma está con Él, pero vuelven con el Señor, los que ya están con Él, recogen sus cuerpos y son glorificados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ellos primero, y luego los que estemos vivos, si es que estamos vivos cuando Él venga, seremos también transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que estamos vivos vamos a estar con nuestro cuerpo y nuestra alma, así que ambas cosas, ambas partes, mejor dicho, van a ser transformados, van a ser glorificados, ¿no? Así que a eso se refiere, ¿no? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, a su cuerpo, ¿no? A su cuerpo. Y eso hay que leer el contexto de Primera Tesalonicenses, ¿no? Porque los creyentes vivos decían, ¿y qué de los cuerpos del Señor? ¿Y no van a experimentar acaso el arrebatamiento? A eso se refería. Pero tenemos otros muchos pasajes que hablan que ausente, como dice Pablo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, ¿no? Y tenemos muchos pasajes para eso, ¿no? Entonces está hablando del cuerpo. Amén. No sé si alguien más. Bueno, dice aquí otra pregunta. Hay mucha confusión, me entró una confusión porque dice que recibiremos al Señor en el aire. Da a entender que lo recibimos para volver a bajar. Bueno, ahí no da a entender eso. Dice, lo recibiremos en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Estaremos con el Señor para siempre. Y hemos distinguido el arrebatamiento de la segunda venida. En el arrebatamiento estamos en el aire y la segunda venida del Señor baja con su iglesia a la tierra, ¿no? El monte de los olivos se parte en dos y eso lo vamos a ver de aquí a una o de dos lecciones, ¿no? La segunda venida del Señor. Ahora, hemos visto también que hay algunos que sostienen que si bien distinguen ambos eventos, dicen el arrebatamiento es ir al aire y volver inmediatamente en su segunda venida, pero en todo caso, ¿para qué el arrebatamiento? ¿No? El punto es que el arrebatamiento es en el aire, para recibir al Señor en el aire, ¿no? Pero ahí, no, ahí dice para estar con el Señor para siempre, es decir, nunca más nos separamos de Él. Y ahí es, Él viene por sus santos y en la segunda venida Él viene con sus santos, ¿no? Pero bueno, el punto es, como ya les dije, lo que dice Ryrie, el punto es que el Señor viene, el punto es que el Señor viene. Amén. No sé si alguien más. Amén. Vamos a detener la grabación.